no es algo que me corte el día, pero hay gente que le corta directamente. A Exactamente. mí no es habitual, es cada tanto, un ratito y está. Y Pero hay hay gente que la sufre. claro, y hay distintos Ujú. tipos de Sí, alergia. sí, sí, sí. Para conocer un poco más acerca de este tema, vamos a conversar con Karina Andrea López. Ella es pediatra especialista en alergia e inmunología infantil. Hola, ¿cómo estás, Karina? Bienvenida. Silvia y Marcelo te saludan. Hola chicos, hola Marcelo, hola Silvia y toda la ¿Cómo audiencia. andas? Gracias por la comunicación en este día. Hablamos de alergia y creo que al menos el 90 o más por ciento levanta la mano porque Sí. algo tiene. Yo por ahí el cambio de clima, por ejemplo. ¿Cuántos tipos de alergia hay? Hay muchísimos. Sí, sí, la alergia tiene varios órganos de Ujú. choque, entonces se puede manifestar en muchas partes del cuerpo. Se puede manifestar en la nariz, dando esa rinitis persistente, eso que vos estabas Ujú. hablando recién. También siguiendo con la parte respiratoria, puede afectar a los pulmones, produciendo asma. La primera causa de asma es la enfermedad alérgica, sobre todo en niños mayores de 5 años, adolescentes y Sí. adultos. También puede afectar la piel dando dermatitis atópica y por supuesto el otro ítem que tomamos el otro día fue el de la alergia alimentaria. Ujú. Y hay una expresión más grave de la alergia que es la anafilaxia y es la reacción alérgica más severa. Pero si uno se pone a pensar, Marcelo, Ujú. Silvia, es justamente la condición alérgica puede tomar diferentes órganos de choque, dar diferentes manifestaciones clínicas que pueden estar de forma conjunta o de forma aislada. Ujú. Bien. ¿Cuál es la importancia de la detección precoz? Y hablo y pienso porque muchas veces es como que se sobrevive o se aprende a convivir con la Ujú. alergia, ¿o no? Correcto, así es. Nos acostumbramos, Ujú. digo, los pacientes alérgicos se acostumbran a respirar mal, a tal vez dormir mal. La rinitis crónica es la entidad crónica más frecuente de la infancia, por ejemplo, y afecta muchísimo la calidad de vida. ¿Por qué? Porque afecta el sueño, porque afecta las actividades cotidianas, la concentración, inclusive genera trastornos cognitivos en los niños Ujú. y en los adultos también, porque el sueño que no es, o sea, cuando se interrumpe el sueño, cuando no hay un sueño reparador, porque uno está respirando mal, intenta ponerse en diferentes posiciones para adquirir un poco más de respiración, ahí es donde se interrumpe el sueño, que es el reparador, que es el que necesitamos para reparar todas Ujú. las funciones, por supuesto, y entonces ahí es el problema. Además, Ujú. hay otra situación que ocurre, por ejemplo, en la rinitis alérgica, que está subdiagnosticada. Siempre decimos que está subdiagnosticada y por ende subtratada. Claro. Entonces los pacientes, además de esto, toman medicaciones que en general deberían estar totalmente contraindicadas, pero son antihistamínicos de primera generación. Hay uno muy conocido que, por supuesto, produce somnolencia. Entonces, además de los síntomas de nocturnos que me interrumpen el sueño, me generan sueño durante el día o un mal descanso, también lo acompaño, o sea, lo empeoro con algún antihistamínico que Ujú. genere sueño también en niños, en adultos, sobre todo inclusive muy peligroso para el tema de los adultos o los Sí. Sí. adolescentes que ya manejen. Interesante lo que cuenta, porque a veces la automedicación en alergias parece algo como liviano, total mal no nos va a hacer. Sí, sí, tal cual. O en la familia, como las enfermedades alérgicas son condiciones heredadas, genéticamente predispuestas, entonces hay familias donde todos en general se han mal acostumbrado y bueno, tómate esto, tómate el otro, porque yo me tomo esto cuando estoy bien o cuando estoy mal o cuando estoy muy mal me tomo esto y así voy cambiando
y la verdad que a veces, digamos, justamente las consecuencias pueden ser estas. El diagnóstico tiene que ser hecho por un especialista y además que se tiene que instaurar un tratamiento. La alergia no tiene cura, pero sí tiene tratamiento para disminuir los síntomas y para, por supuesto, a veces evitar nuevas alergias, nuevas sensibilizaciones. Sí. Entonces es importante la instauración. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Alguien que tiene una obstrucción aérea de la vía aérea superior, rinitis alérgica, y persiste mucho tiempo en esa rinitis, también puede complicar su pulmón, porque eso es una vía aérea común. Tanto la nariz como el pulmón funcionan como una vía aérea común. Si uno está mal, el otro también lo estará. Entonces es importante que tengamos un diagnóstico con el especialista para que también nos dé una idea de la función ventilatoria que tenemos en el caso de las alergias respiratorias. Sí, sí, sí. Qué amplio que es y qué complicado a veces dar también un diagnóstico, dar en la tecla, esto es lo que te pasa. Muchas veces el que es alérgico dice, oh, ya no sé qué más hacer, no le pegan. Imagínese cuán complicado es dar con esa alergia y con ese medicamento exacto, ¿no, doctora? Sí, en algunos casos es más fácil. El tema, la realidad es que la alergia hoy no tiene cura, pero sí tiene medicación que tenemos hace más de 100 años, como por ejemplo es la inmunoterapia, que son las llamadas vacunas de alergia, que son tratamientos selectivos, donde primero se hace un test en el antebrazo, que le llamamos PRIC-test o multitest o un montón de test de nombres parecidos, pero es el test cutáneo, donde identifica diferentes tipos de alergenos, y entonces el alergista puede diseñar, como digamos así, de forma bien seleccionada cuáles son los antígenos que van para ese paciente. Por eso es importante el estudio completo con el alergólogo. Perfecto. Por otra parte, también hay otros medicamentos cuando esto no funciona y otros medicamentos que también pueden ayudar, siempre y cuando, por supuesto, estén indicados para los pacientes seleccionados. De tiempo atrás ahora, ¿cada vez hay más personas alérgicas? Mira, sí se cree que sí, que hay un aumento de la prevalencia y se dice que va hacia más aumento a medida que la población también aumenta. Personalmente y además a través de bibliografía y de citas de publicaciones actuales, sabemos que el impacto ambiental en cambio climático ha producido bastantes modificaciones, sobre todo en la expresión de los pacientes alérgicos, porque a veces uno puede ser genéticamente alérgico, porque tiene un familiar alérgico, mamá, papá o hermano, o sea, hay un familiar de primer grado que me ha hecho, heredado la alergia, y lo que me hace expresar esa alergia es también muchas veces el cambio climático, la contaminación ambiental, todo lo que implique lo que nosotros el otro día hablábamos de alergia alimentaria, la epigenética, es la modificación de la genética a través de lo externo, de lo ambiental, que puede ser lo ambiental, obviamente aerosolizado, todo lo que vemos en contaminación ambiental, sino también en cómo comemos, o sea, como las prácticas que tenemos al nacer, si los niños nacen por cesárea o por parto normal, si la madre tuvo una buena alimentación durante el embarazo. Digamos, hay varios factores, la lactancia materna o la ausencia justamente de lactancia materna, hay muchos factores que pueden estar interviniendo en el desarrollo de nuevas alergias. Y de que cada vez se vean más pacientes alérgicos. Sí. En el caso de Misiones, a ver, venimos a nuestra tierra, creo que no apta para alérgico por ahí, por la condición climática, un clima húmedo, mucho polen, todo se conjuga. ¿No podemos adaptar a nuestro cuerpo? Porque en mi caso, por ejemplo, fue cambiando. Me acuerdo que antes empezaba alérgico de chiquito y después fue cambiando. ¿Nos adaptamos al ambiente?
Bueno, yo lo que digo es que uno se va adaptando en algunas condiciones, pero el que está genéticamente predispuesto justamente lo puede llegar a ser cada vez peor. Por eso es importante que uno, para ser alérgico, necesita tener una base genética, una base que le dé la posibilidad de eso, o sea, no cualquiera puede ser alérgico, ¿no? A veces de chiquito podemos tener irrupciones por virus o infecciones que nos dejan algún estado de inmadurez, por ejemplo, del sistema inmune, o algún virus que haya afectado el pulmón con una bronquiolitis, sincicial respiratorio, rinovirus, etcétera, pero que eso va mejorando con la edad. Cuando dicen cuando seas grande vas a mejorar, en general no hablan de alergia. Habla de alguien que tuvo un impacto infeccioso en los primeros años de la vida y a medida que fue madurando su sistema inmune y sus órganos, como por ejemplo el pulmón, que termina de madurar entre los 7 y los 8 años, entonces ese paciente que no es alérgico va a andar bien. Pero el que es alérgico puede hasta virar la patología. Entonces la adaptación no está dada. Puede ser que hay gente que se vaya a inclusive a sensibilizar de nuevo, aún no teniendo una base genética, ¿no? Y esto puede tener que ver también, el despertar de ciertos genes puede tener que ver con esto que habíamos hablado del cambio climático, el impacto de la contaminación ambiental, de la polución, del humo del cigarrillo, del vapeo, de todo un montón de cosas que ahora inclusive algunos hábitos, malos hábitos que se están adquiriendo. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, un gusto hablar con usted y bueno, gracias por estas recomendaciones también. Sí, que consulte la gente al médico, siempre, a su médico clínico, a su médico pediatra, y ahí se verá si hay que hacer algún estudio más específico. Un desalerginte. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Nos vemos. Buenas hasta luego. Noches. Nos Gracias. Vemos. Digo que un desalergín va a salvar el momento nomás. No, te va a destapar. Bueno, haces un... esa liviandad que tenemos con la automedicación, ¿no? Que decía la doctora. Sí, tomamos esto. Esto me destranca todo. O esto